Hola, hola queridos hermanos y hermanas, buenos días, tardes, noches, a la hora que me estén viendo. Mi nombre es Agustín Medellín y es un gusto compartir con ustedes un análisis, un estudio más de esta lección de Ven, Sígueme, que comprende las secciones de la 106 a la 108 bajo el título Ver abiertos los cielos. Para aquellos que estén viendo este video o este canal por primera vez, les invito a suscribirse, a activar la campanita de notificaciones para que les llegue un aviso cada que se suba un video. Procuro estar subiendo un video diario, algunos días hasta subo más de 1, 2 o 3 videos y procuro siempre leer sus comentarios que siempre me nutren y me ayudan mucho. Gracias por escribir, gracias por aconsejarme, por darme sugerencias y por fortalecerme con los testimonios, las experiencias que ustedes me comparten y entre todos poder leernos genera una comunidad muy bonita de testimonios, de enseñanza, de fortalecimiento, de ánimo. Gracias a todos por sus comentarios, gracias a todos por su compañía. Vamos a empezar, hermanos. El contexto de estas revelaciones, hermanos, coincide mucho, ya que todas ellas, la 106, la 107 y la 108, son revelaciones de hermanos o grupos de hermanos que llegan con el presidente José Smith a pedirle su consejo y a preguntarle incluso cuál es la opinión del Señor, la instrucción para ellos. En sección 106, el hermano de Oliver Cowdery está platicando con José Smith. José Smith está en un viaje, ya lo había conocido, ya había platicado varias veces con él, y en uno de estos viajes que llega y se hospeda en su casa, él vivía en la comunidad de Freedom, y entonces él le pregunta sobre cómo podría él desarrollar su llamamiento. Él había sido llamado como presidente de rama y se había establecido una rama de la iglesia ahí en este lugar, en Freedom. Y la sección 106 es una respuesta, una revelación de ello. En las demás secciones también son muy similares. En una son los 12 apóstoles recién llamados también. Vienen con José Smith a preguntarle qué espera el Señor de ellos y qué consejos les puede dar, ya que estaban a punto de viajar y cumplir con misiones de predicación. Y en la última sección, la sección 108, es muy similar. Es un hermano que recientemente fue llamado al quórum de los 70 y pregunta al presidente José Smith qué le puede instruir y si hay alguna revelación del Señor para ayudarle con su llamamiento. El primer segmento va mucho de acuerdo a lo que acabamos de platicar, hermanos, y nos dice: el Señor instruye, alienta y apoya a quienes llama a servir. Y les recuerdo que voy a manejar 3 segmentos y estos son en base al manual del maestro, que es de donde yo me apoyo para sacar estas lecciones. Me gusta mucho porque aquí en el título del segmento ya nos da mucho para analizar, porque nos dice: el Señor instruye, alienta y apoya a quienes llama. Querido hermano o hermana, ¿usted ha sido llamado o ha tenido alguna asignación en la iglesia? Tal vez tenga alguna duda de cómo proceder con su llamamiento. No se preocupe, hermano, vamos a aprender muchas cosas en este video que nos pueden dar un ánimo y un aliento para seguir adelante en la encomienda, en la asignación o en la responsabilidad que se nos haya dado en la iglesia. El presidente José Smith nos ha dicho que todo miembro necesita ser nutrido por la buena palabra, tener un amigo y una responsabilidad, llamamiento, asignación, un quehacer en la iglesia. Entonces, si usted no tiene un llamamiento, una responsabilidad, una asignación, tal vez en esos tiempos de cuarentena llegaríamos a pensar equivocadamente que no hay mucho trabajo o que no hay un llamamiento que se pueda adaptar para nosotros. Pero, hermanos, hay muchísimas formas, hay muchísimo que hacer en la iglesia siempre. Y incluso podría yo decir que ahora, en esta situación, hay más trabajo de lo normal. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos con mucha necesidad. Y estas asignaciones en la iglesia son para coordinar esfuerzos y a final de cuentas, directa o indirectamente, ayudar a sobrellevar situaciones y ayudar a perfeccionarnos entre todos nosotros. Ok, vamos a leer un versículo que a mí me gusta mucho. Es una escritura de dominio, está en la sección 107. Son de hecho los últimos versículos, versículos 99 y 100, y nos dice: por tanto, aprenda todo varón su deber,
así como a obrar con toda diligencia en el oficio al cual fuere nombrado. El que sea perezoso no será considerado digno de permanecer. Y quien no aprenda su deber y no se presente aprobado, no será considerado digno de permanecer. Hermanos, llegaron hombres con el presidente Smith haciéndole preguntas, y por eso en estas revelaciones se habla mucho del sacerdocio. Y aquí donde dice, aprenda todo varón su deber, pero yo creo que aplica para extenderlo, para que todos, ya seamos hombres o mujer, aprendamos nuestro deber en Sion, aprendamos nuestro deber en la hermandad. Las escrituras nos instruyen cómo debemos nosotros de ser. La iglesia da mucha capacitación y nos ayuda mucho a que aprendamos. Tenemos bastantísimo material prácticamente en todas las redes sociales. Tenemos muchísimo material en YouTube, tenemos muchísimo material en Facebook, tenemos muchísimo material en la biblioteca del Evangelio, en la Gospel Library, donde podemos consultar bastante. Podemos tener acceso a manuales, a capacitaciones, a revistas, a mucho material para aprender qué es lo que nos toca hacer dentro de la iglesia. En 2 puntos, voy a ponerlo así. Como un miembro general, a todos los miembros de la iglesia, desde que nos bautizamos, nos tocan ser un buen miembro, ser un buen hermano, hermanar, etcétera, conducirnos bien ante el Señor y ante nuestros hermanos. Y si tenemos un llamamiento, una responsabilidad, una asignación, también allí hay mucha área de oportunidad para aprender. ¿Ok? Entonces, aprenda todo varón su deber. No podemos decir que nadie ha venido a enseñarnos. Busquemos esa información y la podemos encontrar. Si tal vez no encontramos lo que tenemos que hacer como un miembro de la iglesia para poder ayudar en la obra, tal vez si no entendemos alguna idea o alguna manera, hermanos, la oración es clave. Que podamos orar y preguntarle al Señor, ¿qué esperas de mí? Me sorprende y se me viene a la mente una anécdota bien poderosa que a mí me ha enseñado mucho. Y me sorprende, me impacta bastante leer anécdotas, leer experiencias de las autoridades generales de la iglesia. El presidente Henry B. Eyring, él comenta que hubo un tiempo que él era obispo, estaba sirviendo. El llamamiento de un obispo es enorme, tiene muchísimo trabajo, es súper importante. Y él estaba echándole todas sus ganas, todo su empeño, siendo obispo, un obispo joven. Y al mismo tiempo tenía un trabajo en una universidad muy prestigiosa de Estados Unidos. Su papá también trabajó en universidades. De hecho, su papá era un científico de renombre que estuvo a punto de ser nominado al Premio Nobel de Ciencia. Entonces el presidente Henry B. Eyring venía de una familia con mucho talento, con mucha inteligencia, con mucho desarrollo intelectual. Y él también trabajaba en una universidad. Y cuenta él que en una noche él ya estaba dormido y de pronto a medianoche su esposa lo despierta y le dice, Henry, Henry. Él un poco sobresaltado, ¿qué pasó? Le dice a su esposa, y su esposa le dice, he estado pensando, ¿no crees que el Señor tiene algo más para nosotros? ¿No crees que podríamos hacer algo más para servir en su obra? Y entonces un poco me imagino yo la situación, un poco confuso, o como diríamos coloquialmente, sacado de onda, como diríamos aquí en México. Pues pensar, medianoche, no lo sé. Entonces su esposa le dice, arrodíllate, hace una oración, pregúntale al Señor si hay algo más que nosotros debamos hacer. Entonces él lo confiesa humildemente y dice, la verdad yo estaba muy a gusto, tenía un buen trabajo, tenía un gran llamamiento, estaba con mi esposa, con mis hijos, estábamos cómodos, estábamos bien. Yo sentía que estaba haciendo bien las cosas, tanto en lo temporal y en lo espiritual. Pero me arrodillé, pregunté, y terminando la oración mi esposa me pregunta, ¿sentiste algo? Y el presidente Henry B. Eyring le dice, pues
no sentí nada. Y confiesa él también humildemente, realmente dice él que se sintió como hasta cierto punto satisfecho, tranquilo, de que no se moviera su paz o su confort, como se puede llamar, su zona de confort. Él estaba muy bien, muy a gusto. Bueno, después recibió un llamado y Elder Ballard, también actualmente en el Consejo de los 12, incluso actualmente es el presidente del Quórum de los 12, platicó con él y le ofreció un llamamiento, un llamamiento o un trabajo para la iglesia como rector de un campus de la Universidad de Brigham Young. Le dijo que lo iba a pensar, porque había varias cosas que pensar. Tendría que viajar, ir a una zona rural, salir de esta ciudad con todas las comunidades, dejar un empleo que le brindaba más comodidad económica, era cambiar de trabajo y reducir su salario, cambiar de la comodidad de una ciudad para ir a una zona rural y vivir por varios años en una casa remolque. Esto es lo que implicaba este cambio que el presidente Smith pidió tiempo para pensarlo y platicarlo con su familia. Y él comenta pues que estuvo meditando esto hasta que en una oración él escuchó una voz que le decía: esta es mi escuela. ¿Se imaginan, hermanos, escuchar una voz? Esta es mi escuela. El Señor nos llama. El Señor llamó al presidente Henry B. Eyring de una escuela prestigiosa a nivel mundial. No recuerdo si era Princeton, creo. De allí a Brigham Young, una escuela también de gran renombre, muy importante. En palabras de Gordon B. Hinckley, la escuela privada con más alumnos en todo Estados Unidos. Llamarlo allí y con un sueldo menor, con menores comodidades y todo, pero que escuches una voz que te diga: esta es mi escuela. Es la voz del Señor que lo estaba llamando. Y entonces, aquí algo que él rescata es cómo su esposa pudo recibir primero revelación que él y cómo tuvo ese espíritu o esa impresión semanas antes de que le llegara esta invitación y la confirmación por el espíritu de lo que tenía que hacer el presidente Henry B. Eyring. Entonces, hermanos, preguntemos al Señor, como la esposa del presidente Eyring: Padre, ¿hay algo más que pueda hacer en esta obra? ¿En mi llamamiento puedo hacer algo? ¿Algo más? ¿Como miembro puedo hacer algo más? Si tenemos esa pregunta sincera y ese deseo en nuestro corazón de servir al Señor en gratitud por las grandes bendiciones que tenemos, o de servir al Señor, si tal vez no sentimos que tenemos bendiciones, que todas las tenemos inmensamente, pero podemos servir por dos cosas: por gratitud y por vivir la ley de sacrificio, por vivir la ley del esfuerzo, por ganarnos más bendiciones de las que tengamos en nuestro presente. Podemos orar, orar, orar. Tal vez no escuchamos una respuesta hasta que la respuesta se pare enfrente de nosotros y nos diga: tengo esto para ti. Hay 1000 cosas que hacer en la iglesia. 1000 cosas. Y esto se me hace muy interesante compartirlo. Debemos de aprender qué es lo que tenemos que hacer y debemos de preguntar qué es lo que tenemos que hacer. Todos podemos recibir muchas cosas. Hermanos, yo pienso que a esta vida venimos a aprender. Venimos a ser educados. Hemos visto que las pruebas nos traen aprendizaje.
Harold Billy así nos lo enseñó y está en una clase que les compartí anteriormente. Las pruebas nos dan experiencia, nos dan aprendizaje, nos dan educación. Venimos a esta vida para ser educados, para ser capacitados, para aprender, para crecer en inteligencia. Sí, venimos a ser probados, sí, venimos a muchas cosas, pero las pruebas son, el propósito de las pruebas son que aprendamos, que seamos educados. Entonces venimos a esta vida para aprender. Y este aprendizaje, hermanos, no solamente es a la mala o de una manera muy ruda o muy directa, como diríamos coloquialmente. Aprendemos de nuestros errores, aprendemos de nuestros fracasos, pero también podemos aprender en la oración, también podemos aprender en el espíritu de oración, de ayuno, de amor, de hermandad, de dedicarnos a nuestro oficio, a nuestro llamamiento y a nuestra familia y de procurando tener el equilibrio siempre en todas las cosas. ¿Sí? La iglesia, la familia, el trabajo, nuestra propia salud, nuestro amor propio, todo es importante y hay que tener mucha prudencia para aprender a equilibrar todo. Muy bien, hermanos. Hay un principio que yo pienso que es universal o eterno. Y es que, como nos enseñó el presidente José Smith, el aprendizaje es un poco aquí, un poco allá, precepto tras precepto, línea sobre línea. Y como le dijeron a él, no corras más a prisa de lo que tus pasos y tus piernas te pueden dar. Para poder correr, primero hay que aprender a caminar. Para aprender a caminar, primero hay que aprender a gatear. Y para aprender a gatear, un bebé primero tiene que tener la fuerza suficiente para con sus manitas sostener su peso. Y es fuerza muscular y fuerza en sus huesitos. Que sus huesitos estén firmes para soportarlo y poderse sostener y después irse moviendo. Que es a lo que voy, a que todo lleva un paso y no nos desesperemos. Vayamos aprendiendo, vayamos progresando, vayamos creciendo poco a poco, con dedicación, con esfuerzo, con sacrificio, con empuje, con ánimo. Pero no nos desesperemos, poco a poco. No nos midamos ni comparemos, ni dejemos que nos midan ni nos comparen nunca con nadie, más que con nosotros mismos. Que podamos medirnos y autoevaluarnos. Y si alguien vemos que va corriendo bien rápido, excelente, excelente, le felicitamos. Y si nosotros estamos gateando, no importa, mientras no dejemos de gatear. Mientras estemos avanzando, está bien. Todos tenemos diferentes tiempos, todos tenemos diferentes esferas. Tal vez sintamos que estamos gateando, pero a la medida de nuestras pruebas y nuestras aflicciones, ya es algo admirable el simple hecho de mantenernos. Muchas veces es algo que así lo veo. Yo así lo veo. Tal vez nosotros, hermanos, nos desesperemos porque alguien no cumple con su llamamiento en la iglesia. Tal vez nos esperemos porque alguien no es el miembro ejemplar y porque llega tarde a los servicios. No sabemos qué cosas está pasando ese hermano, esa hermana, ese joven, ese padre de familia. No sabemos qué es lo que tiene en su corazón. No lo sabemos. Nos toca animar, saludar, ser pacientes, tener longanimidad, amor para con todos y todas. Ahora, hermanos, el siguiente segmento. El Señor dirige su iglesia por medio de la autoridad del sacerdocio. Y el sacerdocio preside. Y es un sistema, dirían algunos, un sistema patriarcal. Pero vamos a aprender cómo es este sistema, porque para nada es un sistema autoritario y para nada es un sistema monárquico. ¿Sí? ¿A qué se refiere con que el sacerdocio gobierna y cómo se gobierna el sacerdocio? Ahora, yo quisiera preguntarles, hermanos y hermanas, y que me escribieran en la caja de comentarios. Es padrísimo leerlos a todos ustedes. Que me puedan escribir, ¿qué es el sacerdocio?
Y podrán haber cientos de definiciones y ninguna estará equivocada. Porque el Evangelio es abierto, es pleno, es inmenso, es eterno, es grandísimo. Y por ello es que hay muchísimos libros que hablan acerca del sacerdocio y lo que es y cómo se manifiesta. Porque podemos contestar con un ejemplo. Y yo les voy a contestar qué es el sacerdocio con un ejemplo, hermano. Como les platicaba anteriormente, y si no vieron ese video, pues les invito a que visiten mis demás videos y a que nos conozcamos. Yo estuve retirado de la iglesia por un tiempo. Yo estuve menos activo 8 años. Bastante tiempo, demasiado. Cuando regresé a la iglesia, con todas las ganas de mejorar mi vida y pues con mucho impulso, muy arrepentido de todo el tiempo que desperdicié y pues con muchas ganas de recuperar el tiempo, tenía yo muchas pláticas con mi obispo. Estaba yo también pasando por pruebas, estaba yo pasando por dificultades. No regresé cuando se solucionara mi vida porque si no seguiría menos activo. Regresé para intentar corregir el rumbo de las cosas. Yo platicaba mucho con mi obispo. Él me daba de su tiempo, fines de semana, entre semana. Platicábamos mucho. Y hermanos y hermanas, yo les testifico que yo llegaba a estas pláticas con una oración en el corazón y con mucha confianza para platicar abiertamente con él lo que pasaba en mi vida y lo que tenía en mi corazón. Los retos, los desafíos, las cosas que tenía que superar. Y yo creo que contribuyó mucho que yo viniera dispuesto y con humildad a escuchar a mi obispo. Porque si yo hubiera venido con miedo, con desconfianza, con pensar, no le voy a decir esto, mejor no le digo aquello, mejor nada más le cuento la mitad, mejor quién sabe qué me vaya a decir. Y yo venía procurando una confianza. Y yo les puedo testificar, hermanos, que cuando el obispo me aconsejaba y sus palabras que él me decía en todas aquellas entrevistas, era un sentimiento de paz, de tranquilidad, de seguridad, había el Espíritu allí en su oficina en estas pláticas y yo podía asegurar que si Jesucristo, si un ángel, si el Espíritu Santo quisiera decirme algo, me diría las mismas palabras que mi obispo me dijo, que siempre fueron de fortaleza y de ánimo. Y como decía el segmento anterior, el Señor instruye, alienta y apoya a quienes llama. Yo ya tenía un llamamiento y así aún no tenga usted un llamamiento, el Señor siempre nos da aliento. Me encantan todas las escrituras que dicen que Él tiene extendidos sus brazos de misericordia para sujetarnos, traernos hacia Él, para abrazarnos. Él está extendido hacia nosotros para brindarnos ayuda. ¿Y qué es lo que estaba pasando aquí? Era el sacerdocio de mi obispo, era su llamamiento, su oficio en el sacerdocio, lo que estaban actuando y gobernando la iglesia. Este es el sacerdocio. Fui entendiendo mi llamamiento como presidente Quórum de Élderes. Yo regresé a la actividad y me llamaron presidente Quórum de Élderes. Y entonces trabajamos mucho a lo que le llamábamos en aquel tiempo orientación familiar, que ahora se le llama administración. Y en una de estas visitas con mi compañero, visitamos al obispo. Y lo visitamos, le compartimos algo y entonces mi obispo, lo recuerdo muy bien, nos recibió ahí en el patiecito de su casa. Sacó una silla, estaba él, su esposa, sus hijos. Todavía tenía un hijo en brazos, me imagino que era Heribertito, que ahorita ya es un joven con el sacerdocio arónico. Recuerdo que yo
él tenía a alguien en brazos y estamos terminando nuestra visita y nos dice, gracias por visitarme. No recuerdo si nos dijo, nunca me habían visitado, o si nos dijo, hace muchísimos años que nadie nos visitaba. Pero nos dijo, muchas gracias por visitarme porque aunque yo sea el obispo, yo también tengo desafíos. Cuando nos dijo eso, hermanos, yo pude sentir que él también tenía sus pruebas, que el hecho de ser líder, obispo, presidente de esta casa, 70 apóstol, no les libra de ser probados, de tener tristezas, aflicciones, de tener un cuerpo que se enferma. No sé yo qué cosa estaba pasando mi obispo, pero nos agradeció con lágrimas en sus ojos. Y para mí esa visita fue solamente regresarle a él un poquito de la mucha fortaleza que él me había dado con su tiempo, con su atención, con sus palabras, con su dedicación en su llamamiento. Entonces, para mí esto es el sacerdocio. Recibir y dar. Recibir bendiciones, fortaleza y también darla. Espero nunca estar menos activo, volver a estar en esta situación. Pero yo les digo a los jóvenes, cuando les doy una clase, cuando los visito, cuando les doy un rayo a la mutual, yo les digo a los jóvenes, yo ahora pasé por ustedes a su casa y los traje a la capilla, pero tal vez haya un día donde a usted le va a tocar pasar por mí a mi casa y llevarme a la capilla, porque a lo mejor yo no voy a querer ir, o a lo mejor yo no me voy a poder parar y a usted le va a tocar subirme en una silla de ruedas, cargarme. La vida da muchas vueltas y debemos de estar listos para recibir ayuda cuando lo necesitemos y para ayudar a otros, a todos, incluso a nuestros líderes y al hermano más fuerte que veamos en la iglesia. Pueden necesitar de nuestra visita, de nuestra ayuda o de decir, gracias, me gustó su discurso, gracias, me gustó su clase, gracias por el servicio que usted da en la iglesia. Esto es el sacerdocio puesto con ejemplos o puesto con, como yo lo pudiera explicar. ¿Ok? Es un poder para bendecir a los demás como lo haría el Padre Celestial y Jesucristo. Muy bien, hermanos. Existen oficios en el sacerdocio. Y existen grupos, existen quórums. Cuando los 12 apóstoles vienen con José Smith, él les da instrucción a ellos y desglosa todo el orden de muchísimos otros llamamientos, incluso de sacerdocio arónico. Y esto lo que a mí me ayuda a aprender es cómo en la asignación de diferentes responsabilidades y de diferentes roles juntamos entre todos, como lo dice la sección 84, un cuerpo con brazos, con una columna vertebral, con piernas, con músculos, con articulaciones, con un cerebro, con diferentes partes donde todas son necesarias. No hay llamamiento que no sea importante. Tal vez ustedes dirían, o tal vez podríamos pensar, ¿qué sería la tarea o la asignación menos importante del domingo? No hay un llamamiento del presidente de la organización del acomodo de sillas. Entonces, como no hay esa organización, podríamos erróneamente pensar, no es tan importante acomodar las sillas. Y luego, ¿cómo sería una reunión sacramental con todos sentados en el piso? ¿Cómo sería eso? Qué importante es acomodar las sillas, encender el micrófono, preparar los sacramentos. Todo importa, hermanos. Todo importa. Yo diría, qué bonito y qué importante es cuando llegamos a la capilla y
y recibimos una lluvia de sonrisas. Qué bonito el espíritu cuando uno llega a la capilla y saluda a sus hermanos. Ahorita por pandemia en muchos lugares no nos podemos saludar, pero a mí me gusta llegar temprano y procurar saludar, ya sea como se hace ahora, así, o con los codos, o simplemente así, pero ese intercambio de sonrisas para mí es algo también muy importante. Y todos podemos hacer eso. Todos los oficios, todas las responsabilidades, todos los llamamientos, todas las asignaciones de línea de que estén en un papel o las que nosotros nos indique o nos impulse el espíritu, el sentido común, el amor. Todo eso es bien importante. Todo forma parte de un todo. Segmento 3. La iglesia del Señor se gobierna mediante consejos. ¿Ok? La iglesia se dirige por el sacerdocio y se gobierna por consejos. Ok. Vamos a aprender en la sección 107, versículos 27, versículo 30 de la sección 107. Las decisiones de estos quórums, se venía hablando de diferentes quórums en los versículos anteriores. Las decisiones de estos quórums o cualquiera de ellos se deben tomar en toda rectitud, con santidad y humildad de corazón, mansedumbre y longanimidad, con fe y virtud y conocimiento, templanza, paciencia, piedad, cariño fraternal y caridad. Los diáconos deben de estarse reuniendo, los maestros deben de estarse reuniendo, los presbíteros deben de estarse reuniendo. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Versículos 27 y 29. Y toda decisión que tome cualquiera de estos quórums se hará por la voz unánime del quórum. Es decir, todos los miembros de cada uno de los quórums tienen que llegar a un acuerdo en cuanto a sus decisiones a fin de que éstas tengan el mismo poder o validez entre sí. De no ser así, versículo 29, sus decisiones no tienen derecho a las mismas bendiciones que en la antigüedad recibían los acuerdos en un quórum de presidentes, los cuales eran ordenados según el orden de Melquisedec y eran hombres justos y santos. Ok, los quórums se reúnen en consejo para tomar decisiones. Y si no se reúnen en consejo con caridad, con amor fraternal, con piedad, con longanimidad, con paciencia, se tienen que reunir en consejo, tomar decisiones. Y si no es así, dice, no tiene poder ni validez. Y dice incluso que las bendiciones de la antigüedad se nos pueden escapar. Ahora, el presidente Russell M. Nelson nos enseña algo sobre de ello. Está en el manual y dice: los consejos son la manera en que el Señor obra y que Él creó todas las cosas en el universo mediante un consejo celestial. Es decir, cuando unos jovencitos de 12 años se reúnen en el quórum del sacerdocio arónico en el quórum de diáconos, cuando estos jóvenes se reúnen en el quórum, están aprendiendo un modelo celestial. Y cuando se conviertan en padres celestiales, habrán aprendido cómo se gobiernan y cómo se toman las decisiones en todas las cosas y cómo crear el universo. Por eso digo que esta vida es de aprendizaje. Estamos aprendiendo a ser dioses. Estamos aprendiendo principios, estamos aprendiendo leyes, estamos aprendiendo modelos celestiales.
Y no solamente para el gobierno de la iglesia y para llegar un día a ejercer poder y autoridad a estos niveles que he mencionado, sino los principios de cómo se lleva un consejo en la iglesia son los principios de la comunicación en la familia. Para decir, estamos teniendo este problema, estamos llegando tarde a la capilla, ¿cómo ven? ¿Qué podemos hacer? Yo opino esto, y el bebé más chiquito, el niño más chiquito de la familia va a decir una opinión, tenemos que escucharla, porque todo vale, todo cuenta. Y todo tiene que ser con amor, con caridad. Hay un problema más difícil en la familia, hay un problema económico, hay un problema de convivencia, hay un problema. El sacerdocio que preside, si quiere gobernar su casa a la manera del Señor, la tiene que gobernar por medio de consejos y de tomar decisiones o acuerdos unánimes. Por eso es que el sacerdocio presida o el que haya un sistema que algunos llamarían sistema patriarcal, no significa que la mujer, que el hijo, que el pequeñito no tengan voz y peso dentro de un consejo. Y podríamos aprender y extendernos bastante en el consejo. Voy a citar una experiencia. Y ahorita ya aprendimos cómo también la esposa del presidente Henry B. Eyring tenía mucha razón. Por eso debemos de escuchar mucho a todos los miembros de nuestra familia. Y claro, bastante y muchísimo a nuestra esposa. Tenemos que escucharla, y esposas también escuchar a su esposo. Todo debe ser en igual o en similar, en equidad, todos pudiendo opinar. Ok, con amor, piedad y todo esto que leímos, cariño fraternal. Contaba mi tío que cuando era presidente de Estaca tuvo una reunión con el consejo de Estaca. Y entonces, cuando estamos en consejo, hermanos, la presidenta de la primaria puede hacer una opinión sobre la sociedad de socorro. La sociedad de socorro puede hacer una opinión sobre mujeres jóvenes. Y mujeres jóvenes puede hacer una opinión que tenga que ver con la obra misional, porque los consejos son así. Todos pueden recibir el Espíritu, la inspiración y enriquecer. Todos somos diferentes, tenemos dones y talentos diferentes para aprender a integrarlos todos y con la ayuda del Espíritu Santo tomar siempre la mejor decisión, tomando en cuenta todos los perfiles. Esto pasa y se ha mencionado en el consejo de los 12 apóstoles, la manera en que se lleva o se debe de llevar el consejo familiar, el consejo de los coros, de clases, etc. Es como se reúne el consejo de barrio, el consejo de estaca, el sumo consejo de la estaca, el consejo de los 70, el consejo de los 12. Toda reunión de consejo es bajar el modelo celestial. Entonces cuenta mi tío que él estaba en un consejo de estaca y de pronto una hermana dijo, yo opino esto, ¿por qué no hacemos las actividades de esta manera? Y entonces dice mi tío que pensaron, hermana, muchas gracias, lo que usted nos está sugiriendo es un tanto complicado, es un tanto difícil, lo vamos a revisar, pero sí lo vemos un poco difícil, gracias por su opinión, y escucharon otras opiniones. Y así quedó. Entonces cuenta mi tío que siendo el presidente de Estaca tuvo una reunión con su líder en un consejo de liderazgo con otros presidentes de Estaca, y entonces les dijeron, presidentes, ¿por qué no hacen las actividades así y así? No quiero caer en detalles sobre esa modalidad o ese enfoque en las actividades. Era un enfoque más familiar y involucrando a más y no solamente para los grupos, por grupos o por organizaciones.
Y entonces vuelve otro consejo de estaca. Y entonces pues, cuenta mi tío que dijo: hermana, le pido públicamente una disculpa porque el Espíritu Santo le estaba a usted indicando un modelo correcto para nosotros cambiar o mejorar el enfoque. Y discúlpenos, pudimos haber llegado a una capacitación y lo que nos estaban enseñando decir, nosotros en nuestra estaca ya lo estamos implementando así. Pero no fue así. Entonces, siempre hay que ser muy humildes para escuchar y para meditar y para llevar a oración todas aquellas opiniones, sugerencias, comentarios que tal vez pensamos que son difíciles o que no son apropiados o que no aplican para nuestras circunstancias. Pero por eso es que los consejos deben de ser así, con mucha fe, con conocimiento, templanza, paciencia, piedad, cariño fraternal, caridad, para escucharnos y enriquecer los consejos con la opinión de todos. ¿Ok? Y siempre pues yo a mi tío lo quiero y lo admiro bastante porque es un gran líder, sabe bastante, y también por la humildad de que él demuestra como con esta experiencia, ¿no? Y le mando un saludo hasta Monterrey a mi tío David Cabrera, que sabe que lo quiero y que atesoro siempre todo lo que me platica. Es una enseñanza de vida lo que él, cuando él me cuenta sus experiencias. Hermanos, quiero compartirles, hermanos, que es importante que podamos entender esto y podamos entender este modelo, que podamos aprender, que podamos ser educados en el Señor, que podamos ser disciplinados, que podamos ir creciendo, porque sí venimos a ser probados, pero la razón y el objetivo de las pruebas es el aprendizaje. A mí me gusta pensar esto, que el aprendizaje es lo principal por lo que venimos aquí, para aprender y para regresar más capaces ante la presencia del Padre Celestial, más capaces de recibir más conocimiento y de continuar en un grado más elevado de aprendizaje y de educación. Aprender a aprender es algo súper importante. Aprender a escuchar, aprender a recibir, aprender a ser humildes, aprender a romper paradigmas, aprender a una idea bien formada que ya tenemos. Si de pronto estar abiertos, receptivos, el Espíritu llega y nos tumba esa idea por una más correcta, más elevada. ¿Cuántas cosas no estaremos hoy aprendiendo con toda fe, con toda firmeza, y que tal vez llegando a milenio nos digan, no era tan así? Ahora viene, o si fue así, ya no, porque ahora viene algo superior. Yo pienso que debemos de tener mucho cuidado y estar siempre dispuestos, atentos a que el Espíritu nos derrumbe lo que tengamos muy arraigado. El Espíritu, porque habrán cosas que obviamente nunca jamás debemos de derrumbar o de cambiar, por así llamarle. Ustedes saben a lo que me estoy refiriendo y tal vez no lo sepan porque tal vez el Espíritu se los va a indicar en esta semana o en estos próximos días, en este mes o en este año. Tal vez el Espíritu nos haga aprender algo, que estemos abiertos a aprender eso. Hermanos, voy a citar a Winston Churchill. Él dijo una vez una frase para reflexionar, y lo voy a hacer más anécdota. Cuando estaba yo como director de una sesión de EFI, Quédate en Casa, tuvimos la visita del matrimonio director del EFI a nivel país. Vino de tantas estacas, vino a nuestra estaca y estuvo 3 días con nosotros, y a punto de retirarse dice, pues ya me voy, hermano, ¿usted tiene una pregunta para mí?
¿Algo más que le pueda yo ayudar, a aconsejar? Y le dije, hermano, le voy a decir como dijo Winston Churchill. Era el hermano Robinson, un gran hermano que llegué a apreciar mucho y presidente de misión de algunos líderes aquí en mi ciudad. Le dije, hermano, le voy a decir como dijo Winston Churchill, el verdadero problema no es lo que no sabemos. Fíjense, el verdadero problema no es lo que no sabemos. El verdadero problema no es lo que ignoramos. El verdadero problema es lo que sabemos y creemos con toda seguridad y que no es así. Entonces, cuando yo le platiqué esto, él me lo entendió inmediatamente y se rió conmigo. Entonces le digo, hermano, yo pienso que ya me instruyó mucho en estos días y que tenemos el manual, que nos estamos guiando con el manual y que hemos tenido mucha capacitación. Hemos invertido mucho tiempo, oración, esfuerzo. Todos los días en la mañana antes de iniciar nos arrodillamos con todos los jóvenes adultos solteros para dirigir, y todos los días en la noche nos arrodillábamos. Oraciones tan bonitas y una dedicación tan padrísima en estas oraciones. Había un espíritu tan fuerte, hermanos. Estábamos trabajando con mucho amor para los jóvenes. Y hubieron muchas bendiciones y muchos milagros de los que fuimos testigos. Entonces yo le decía, pues, estamos tranquilos, estamos seguros. Tal vez haya algo por allí que ignoremos y que no sepamos. Entonces, pues debemos de estar abiertos a eso. Y esto se lo compartía porque habíamos tenido ya una experiencia que ilustraba eso. Ya nos había pasado el programa musical. Nosotros creíamos que estábamos muy bien hasta que nos dimos cuenta que una cuestión técnica, que las partituras no coincidían con los tiempos de la voz, y tuvimos una mención en que nos ayudaron, pero nosotros ignoramos eso. Entonces muchas veces hay cosas que ignoramos y debemos de estar listos para adaptarnos y para aprender a todo. Para aprender siempre, el aprendizaje. Hermanos, gracias por sus comentarios. Muchísimas gracias por ver esta lección. Les prometo ir mejorando. Hoy estoy haciendo algo un poco mejor que otras ocasiones. Hay pequeños detallitos que yo espero que ustedes no se den cuenta, pero que son pequeños detallitos, pequeños errores o áreas de oportunidad para mejorar, que procuro ir corrigiendo, y espero que puedan cada vez disfrutar más. Me faltan aprender 1000 cosas, pero con su apoyo, con su ánimo, va de poco a poco, precepto tras precepto, línea sobre línea. Y pues lo hago realmente con mucho cariño para todos ustedes. Les comparto esta clase con mucho amor y con mi testimonio que estamos en la iglesia verdadera, que nuestro Padre Celestial, Jesucristo, nos ama. La Trinidad son un consejo dedicado a hacernos triunfar en esta vida en todos los aspectos. Sé que esto es verdad y esto es algo eterno, inamovible, infinito. Les comparto esto y lo hago en el nombre de nuestro hermano mayor, nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, gracias por su like, gracias por compartir, gracias por comentar. Aquí estarán apareciendo algunos videos para que sigan dentro de mi canal y pues me sigan ayudando con este proyecto de poco a poco ir creciendo. Me despido de ustedes, hermanos, y nos vemos en la que sigue.